Buen día, mi nombre es Daniela Judith González Martínez. Actualmente soy pasante en psicología en el Centro Universitario de la Ciénega con el doctor Eduardo Hernández González. El tema que se ha trabajado, que vamos a presentar es familia, escuela y trabajo, tensiones y arreglos de los y las estudiantes universitarias ocurridos en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Nuestro objetivo es y fue el inicio de esta investigación, conocer el contexto y el cambio de las dinámicas familiares de los y las estudiantes pues, del nivel superior, los universitarios, que se derivaron a partir de la pandemia por COVID-19, en cuanto a conocer el contexto en tareas domésticas, académicas, laborales, y la organización y distribución de tiempos para estas áreas que eran pues lo familiar, la escuela y el trabajo. Como metodología, pues inicialmente realizamos la estructura de un cuestionario con revisión previa de bibliografía. Aplicamos el cuestionario, tuvimos buena respuesta, fueron un poco más de 100 respuestas. Eh, Ahorita vamos a explicar cómo fue dividido por áreas para como indagar lo más posible. Se analizó el cuestionario o las respuestas de los participantes a través del programa SPSS, en el cual pues se aplicó un filtro para el análisis, que fue el género, como para centrarnos en esta parte y pues ver las respuestas que hayamos obtenido. Por último, se realizaron entrevistas semiestructuradas para indagar de la misma manera ya como temas muy concretos y poder tener como resultados más estables, se podría decir, en cuanto al área familiar, la división de tareas domésticas y la organización del tiempo y un poquito como los espacios de trabajo. Y pues nuestros participantes fueron estudiantes de nivel superior, ya sea que hayan ingresado desde el primer semestre o que les haya tocado en el transcurso y hayan tenido que egresar en la modalidad virtual. Y pues quisimos que fueran alumnos de universidades de México y pues más específicamente un poquito más cerrado el círculo, bueno, más bien el foco, hacerlo como pues universidades de Jalisco o cerca de la zona de Ocotlán. Nuestro instrumento fue dividido en 3 áreas, que eran los datos sociodemográficos, pues que son datos generales, sexo, edad, estado civil, si tenían hijos, no tenían hijos, el lugar de residencia, de nacimiento, universidad, semestre, etc. La segunda área fue la percepción del proceso de la enseñanza y el aprendizaje durante la pandemia, que esto fue más como organización de las clases, la participación de estudiantes, cómo fue como el proceso, si tuvieron que tener cámara prendida o no, la distribución de los tiempos, y pues en general la dinámica que se vivió con los profesores, la resolución de dudas, etcétera. Y en condiciones socioculturales, pues se trabajó como esta área que era la división de tareas domésticas, si tenían clases extracurriculares, cómo eran los espacios de trabajo, si se conectaban como a la par de tomar clases, etcétera, o si tuvieron dificultades con la conexión a internet. Eh, Esto fue como en general. La estructura del cuestionario pues fue calificada con una escala Likert de 5 puntos, ponderando el 1 como nunca y el 5 como muy frecuente. Y en total para todo el cuestionario fue un total de 38 preguntas pues que tuvieron que responder los participantes. En cuanto a la entrevista semiestructurada, pues como ya lo había mencionado, se dividió en las áreas para conocer la división de tareas, organización de tiempo y sus espacios de trabajo. Los resultados señalan que las mujeres tienen una carga extra para las labores en general, tanto domésticas como académicas y laborales, porque muchas de las participantes, mujeres, tuvieron que entrar a trabajar, a la par hacerse cargo del hogar y al mismo tiempo pues tener que ingresar a las clases, que en este caso pues eran virtuales, y esto aún cuando había un número mayor de hombres en el hogar. Es decir, las universitarias, mujeres,
En ocasiones había 3, 4 hombres más en el hogar y ella era quien generalmente con ayuda de su mamá, otra mujer dentro de la casa, tendrían que encargarse de tener como la labor doméstica completa. Y pues a la par, la estudiante tenía que ingresar a clases, hacer tareas, tener que ir a trabajar y tenía que dividir como su tiempo en todo esto y pocas veces tenían como un tiempo personal, por lo que pues tuvieron como mayores niveles de estrés. Tuvieron que, la mayoría, tanto hombres como mujeres, tuvieron que encontrar ingresos económicos pues extras a lo que ya se aportaba al hogar, pues dada la situación y se les facilitó pues gracias a que la modalidad era virtual y podían tomar clases en el trabajo si eso pues era un acuerdo que se los podía permitir. Y no existía como tal una división para cada área, sino que estaban como inmersas todas juntas. Es decir, este ejemplo de que tenían que tomar clases mientras estaban en el trabajo, pues no había como un espacio determinado, sino que estaban atendiendo gente y estaban en su área y a la par estaban escuchando la clase y pocas veces era como prestar atención totalmente. Y algunos lo consideraban como algo positivo porque esto les permitía como esta cercanía al mundo laboral y al mismo tiempo pues no perdían pues el estudio. Como conclusión, observamos que el trabajo doméstico y de cuidado permanece feminizado aún. No hay impactos diferenciados de género en el trabajo, no más bien, perdón. Hay impactos diferenciados de género en el trabajo, el aprendizaje y el cuidado de niños y niñas y adolescentes. Se aprecia una percepción de poco aprendizaje en un contexto de escasa motivación, dado que pues los jóvenes consideran óptima la organización del curso a partir de cierto tiempo, porque igual mencionaban que al inicio de clases virtuales se les dificultaba mucho porque no había como una estructura como tal. Pero a partir de que pasa el tiempo, los profesores se capacitan, nosotros como alumnos, también como que coordinamos, dicen que se les facilita un poco, perdón, como este aprendizaje en la modalidad, dado que ya había como un poco más de preparación. Aunque siguen mencionando que sienten que no aprendieron o que no hay un aprendizaje significativo, aún cuando ellos consideran que la estructura y la planificación del curso está bien diseñado. El paso generalizando del aprendizaje online ocurrió en un contexto no exento de dificultades pedagógicas y técnicas, y los arreglos ocurridos en la familia por la organización del trabajo doméstico y el trabajo remunerado, los espacios de las casas para actividades y los tiempos ocurrieron. Y pues como tal, no hay una separación o organización de tiempo para las diversas áreas de los alumnos, sino que todas se ven como inmersas en el mismo contexto. Eso fue como lo que pudimos encontrar en cuanto a los resultados del cuestionario junto con las entrevistas, que fue explorar esta área de cómo percibieron ellos en general todo el transcurso de la pandemia y de la educación en este proceso, y al mismo tiempo, pues, cómo fue la experiencia en el hogar, en la casa, de qué otras cosas se tuvieron que ocupar para, pues, poder concluir o seguir en clases, pues, virtuales, ya que muchos lo veían como una ventaja y algunos otros, pues, lo veían como una ventaja, pero al mismo tiempo no consideraban que hubiera un aprendizaje y la carga, emocional, mental, era muchísimo más grande. Muchos de los entrevistados y en los cuestionarios también mencionan haber sentido como mayores niveles de estrés durante la modalidad virtual. Habría que indagar cómo ha sido ahorita con el modelo presencial o híbrido, después de todos estos 2 años pues, de pandemia. Entonces, pues es eso en general. No sé si haya como alguna duda, igual aquí pues quedo como al pendiente. Quedamos atentos a cualquier duda o comentario. Gracias.